Entonces, esta también pues vendría a ser nuestro punto común de salida. La forma de análisis pues es similar a la que ya vimos para el tipo puente o el rectificador tipo puente. Vamos a dividir el circuito en dos. Primero vamos a analizar la mitad del periodo, sería durante el semiciclo positivo. Durante esta mitad del periodo, el voltaje en la entrada sería más menos, por lo tanto el voltaje de salida sería más menos y más menos. Esa polaridad, como aquí me está apareciendo el positivo, en el ánodo del diodo 1, el diodo 1 se polariza en forma directa. Entonces el diodo 1 está cerrado. Entonces este es el diodo 1, que está cerrado, es un interruptor cerrado. Luego vemos que el negativo va al ánodo del diodo 2, por lo tanto el diodo 2 está abierto. El diodo 2 es un interruptor abierto. El voltaje que aparece aquí, desde esta terminal hasta la derivación central, pues tiene la misma forma que el voltaje de entrada y pues bueno, el valor máximo depende de la relación de transformación. Aquí el voltaje que aparece aquí entre esta terminal derivación central y este otro extremo, pues tiene la misma forma y el voltaje pues depende de la relación de transformación. Al final de cuentas, este voltaje y este voltaje son idénticos. Pero como este diodo está abierto, pues no hay corriente circulando por aquí, por esta malla. La única corriente que circula es a través de esta malla. Entonces vemos que el voltaje de salida pues va a ser igual al voltaje que hay desde este punto a este punto. ¿Sí? La carga queda en paralelo con esta terminal y la derivación central. Entonces el voltaje de salida pues tiene esta forma de aquí. Bien, eso es durante el semiciclo positivo. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Durante el semiciclo negativo aquí cambia la polaridad. Aquí también cambia la polaridad y aquí cambia la polaridad. Entonces, ahora el voltaje que aparece aquí pues es este. El voltaje que aparece de aquí a aquí es este. Es el mismo que aquí. Pero ahora el negativo va al ánodo del diodo 1, entonces el diodo 1 ahora está abierto y el positivo va al ánodo del diodo 2. Entonces ahora el diodo 2 está abierto. Como podrán ver aquí, entonces la carga queda conectada en paralelo con esta parte del secundario. Entonces el voltaje de salida va a ser igual a este voltaje de aquí. El voltaje de salida entonces tiene esta forma. ¿Por qué aquí aparece negativo y acá lo ponemos positivo? Bueno, creo que ya lo habíamos visto en el caso del rectificador anterior. Por aquí vemos que la corriente en la resistencia entra o tiene esta dirección. Entonces el positivo está aquí, el negativo acá. Y entonces aquí ocurre lo mismo. Aquí ocurre lo mismo, la corriente tiene el mismo sentido. El positivo va aquí, el negativo va acá.
Y entonces la corriente no cambia de sentido, por lo tanto el voltaje tampoco cambia de sentido. Vemos entonces que el voltaje de salida del rectificador derivación central y el voltaje de salida del rectificador tipo puente tienen la misma forma. ¿Sí? Es exactamente la misma forma de onda. Por lo tanto, la componente de directa para este rectificador pues tiene el mismo término, 0.632 del valor máximo. Y el valor eficaz de esta función pues también tiene el mismo término que en el caso del tipo puente, que sería 0.707 del valor máximo, o lo que sería el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces vemos que la función, o bueno, el resultado del rectificador es el mismo, pero lo obtenemos con circuitos diferentes. Aquí nos ahorramos en 2 diodos, pero necesitamos este transformador especial. En el otro caso, en el caso del rectificador tipo puente, pues el transformador que se usaría aquí es un transformador normal, un primario, un secundario, y necesitamos 4 diodos. Esas serían las diferencias en cuanto a construcción. En cuanto a funcionamiento, pues vemos que el voltaje de pico inverso en el caso del rectificador tipo puente, el voltaje de pico inverso es igual al voltaje máximo de alimentación. Y aquí sí hay una pequeña diferencia con respecto a al derivación central. Porque, bueno, dijimos el voltaje de pico inverso es el voltaje que aparece en el diodo cuando este no está en conducción. Por ejemplo, aquí, el diodo 1 no está conduciendo. Entonces vemos que en el ánodo del diodo 1 aparece el negativo. El negativo, bueno, aparece el negativo o el voltaje en esta terminal, en el extremo de la bobina secundaria. Y vemos que en el cátodo aparece este punto. Entonces, el voltaje que aparece en el diodo 1, pues es el voltaje que va desde aquí hasta acá, que sería la suma de este voltaje más este voltaje. Entonces, el voltaje de pico inverso es 2 veces el voltaje máximo que aparece en el secundario, ¿sí? Entonces, tenemos 2 veces ese voltaje. Es el voltaje que vamos a tener a través del diodo cuando este no está en conducción. Entonces, el PIB en este caso es el doble que en el caso de el tipo puente. En el tipo puente el PIB es solamente BM. Aquí es 2 veces BM. Bien, no sé si hay alguna duda. No, ya todo bien. Todo bien, bien, ok. Eh, Generalmente la rectificación derivación central se usa para aplicaciones de baja potencia.
casi todas las aplicaciones de 5 amperes para abajo, de menos de 5 amperes, la gran mayoría utilizan esta configuración, utilizan la configuración en derivación central. Ya las aplicaciones de mayor potencia, generalmente se utiliza el rectificador tipo puente. No es una regla general, pero sí es una tendencia. Sobre todo si el circuito va a ser reproducido muchas veces, o sea, si se va a producir en serie, entonces generalmente se utiliza este tipo de configuración, ¿sí? En circuitos de baja potencia. Por ahí tenemos un ahorro en 2 diodos. Nada más que, bueno, el transformador pues sí sufre un poquito más en esta configuración. Por ahí tiene un poquito más de problemas en cuanto a corrientes por ahí parásitas. Pero pues a baja potencia no es gran cosa. O sea, en aplicaciones de baja potencia, pues eso realmente no nos afecta gran cosa. En aplicaciones de ya mayor potencia, pues sí, sí, ahí sí, por eso se prefiere la configuración tipo puente. Bien. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Por aquí, en este ejemplo, nos piden determinar la forma de onda de salida para la red de la figura y calcular el nivel de corriente directa de salida y el voltaje de pico inverso requerido en cada diodo. Tenemos la alimentación, es una alimentación senoidal que tiene un valor máximo de 10 volts. Luego tenemos, es una configuración tipo puente, pero como podrán ver, se están utilizando solamente 2 diodos y 2 resistencias. Y la resistencia de carga, en este caso, pues es esta. Aquí tenemos el voltaje de salida. Y en los valores de las resistencias y la resistencia de carga, pues es el mismo, de 2 kilos. Entonces vamos a darle solución a este circuito. Bueno, lo primero que nos piden es que dibujemos el voltaje que va a aparecer aquí en la carga. Entonces, pues vamos a hacer eso. Voy a tratar de dibujarlo aquí mismo. Aprovechando el dibujito. Ok. Bien, si analizamos la primera parte del circuito o el semiciclo positivo, pues la polaridad sería esta, positivo aquí y negativo acá. Esa polaridad hace que este diodo se polarice en forma inversa. O sea, este diodo estaría abierto y este estaría en polarización directa, este está cerrado. ¿Sí? Entonces, vemos que la corriente del circuito, pues la trayectoria que tiene es por aquí. Por acá no puede ir. ¿Sí? Por aquí está abierto. Y luego aquí se divide. Una parte de corriente se viene por aquí y otra parte de la corriente se viene por acá. ¿Sí? Si dibujamos el circuito, nuevamente
tendríamos este nodo resistencia y por acá, bueno, esto también vale 2 kilos y aquí sería más o menos B0, sería esta resistencia. Y luego si nos seguimos por acá tenemos esta resistencia así de 2 kilos. ¿Sí? Aquí tenemos el voltaje de alimentación. Entonces, eso sería durante el semiciclo positivo. ¿Dónde queda el diodo 2? Bueno, el diodo 2 queda conectado de aquí, de este punto, a este punto. Y aquí está abierto. Este sería el diodo 2. Bien, ¿qué forma tiene el voltaje de salida? Pues si el voltaje de entrada es senoidal y tenemos puras resistencias, pues el voltaje de salida es senoidal. Sería el voltaje de salida. El voltaje de salida sería así. ¿Pero qué valor tiene? ¿Cuál sería el valor máximo? Si aquí le estamos alimentando 10 hacia aquí, desde aquí hasta acá es este voltaje. Bueno, ese mismo voltaje aparece en las terminales de esta resistencia. Y como estas dos resistencias son iguales, pues el voltaje que aparece aquí es la mitad. Y aquí serían 5 volts. Eso sería durante el semiciclo positivo. Durante el semiciclo negativo, ahora hay un cambio de polaridad. Ahora el positivo, bueno, lo voy a poner con otro color para que haya diferencia. Bueno, no se nota tanto, lo voy a poner en rojo, pues. El positivo y aquí sería el negativo. Entonces ahora este diodo está cerrado y este diodo está abierto. Entonces ahora la corriente sale por aquí. Una parte se va por aquí. Y otra parte se va por aquí. ¿Por qué? Pues porque este está abierto. Entonces ahora tenemos por acá este nodo, que sería este. Luego tenemos esta resistencia. Esta resistencia de 2 kilos, que es esta de aquí.
hasta acá. Por aquí está el diodo. Ahora, este sería el diodo 2, cerrado. Luego, de este mismo nodo, tenemos esta resistencia, luego esta. Y así. Entonces esta vale 2 kilos. Esta vale 2 kilos. Y aquí tendríamos el voltaje de salida. El diodo 1 ahora me queda aquí. Y el diodo 1 pues está abierto. Bien, ¿qué voltaje tenemos aquí? Pues nuevamente de aquí hasta aquí pues es este voltaje. Como las resistencias son iguales, pues de aquí a aquí tenemos la mitad, que de aquí hasta acá. Y la mitad sería 5 volts. ¿Con qué polaridad? Bueno, vemos que cuando este está cerrado, perdón, cuando este está cerrado y este está abierto, la corriente va así. A través de esa resistencia, la corriente va así. Ahora que este está cerrado y este está abierto, la corriente va en el mismo sentido. Por lo tanto, el voltaje pues tiene el mismo sentido que en el caso anterior y tiene el mismo nivel de voltaje que serían 5 volts. Entonces el voltaje de salida tiene esta forma. Como pueden ver, es la forma del rectificador monofásico de onda completa. Entonces ya tenemos ahí la forma de onda. Sin embargo, bueno, pues también nos piden el nivel de directa de salida. Pues como es una rectificación de onda completa, sabemos que la componente de directa o valor promedio es 0.632 por el valor máximo. Entonces esto es 0.632 por 5. ¿Cuánto les da eso? Ahí, por favor, en una calculadora que tengan. 3.16. 3.16 volts. Bueno, pues ese es el nivel de directa que tendríamos en ese rectificador. 3.16. Bien. Y el último inciso, la última pregunta, ¿cuál es el voltaje de pico inverso requerido en cada diodo? Ya decíamos que el voltaje de pico inverso es el voltaje máximo que aparece en el diodo cuando no está en conducción. Pues, por ejemplo, el diodo 2 lo tenemos aquí. Cuando no está en conducción, está aquí. Entonces vemos que el voltaje que aparece en el diodo, pues es el voltaje de salida, que sería este voltaje. El diodo 1, cuando no está en conducción, lo tenemos aquí. El voltaje que aparece en el diodo 1 cuando no está en conducción, pues es este. De eso lo que nos interesa, pues es el valor máximo, y el valor máximo es 5 volts. Entonces el voltaje de pico inverso, pues es 5 volts. Bien, pues ahí está la solución a ese problema. No sé si hay alguna duda. No, Inge.
Ok. Bien. Vamos a tratar de hacer una simulación rápidamente de este circuito. Déjenme les comparto la pantalla del simulador. Bien, necesitamos una fuente alterna y luego necesitamos 2 diodos. De hecho, los diodos están así, déjenmelo. Los diodos irían así. Y necesitamos 3 resistencias. Bien, la conexión va a parecer diferente, pero es la misma. Ok, la fuente es una fuente senoidal. Tiene una amplitud de 10 y le vamos a dar una frecuencia de 60. Esta es una resistencia de 2 kilos. De 2 kilos. Y de 2 kilos. Voy a poner una referencia. Y vamos a tratar de ver el voltaje de salida, que es el voltaje. Ok. Bien, el voltaje de salida sería con este.
El voltaje de salida sería el voltaje en esta resistencia. Bueno, pues una forma de hacerlo es a través de un análisis transitorio. Le voy a decir que empiece en un tiempo cero y que termine en un tiempo de 50 milisegundos. Y ahí están. En curvas separadas, bueno, pues este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Bueno, es que aquí la referencia está mal. Déjenme la cambio para... Ahí está. Aquí no sube a los 5 volts. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos diodos no son ideales. Estos diodos me dice que tienen una caída de... A ver, déjenme lo veo. Bueno, no viene por aquí, pero al menos debe de ser una caída de cuando menos 0.7 volts. Cuando menos 0.7, por eso aquí no sube a los 5. Serían los 5 menos la caída de voltaje en el diodo, que supónganse que es uno, que es no, es más de 1 volt. Ahorita lo podemos checar. Vamos a verlo en este diodo. Ahí está. Si vemos, sería en este diodo. Y pues al menos debe haber por... Bien, a ver, nada más déjenme, hago un pequeño cambio a ver si nos podemos acercar más al valor que obtuvimos ahorita ideal.
Sí, aquí está. Bien, aquí tenemos el voltaje. Esto sería más, esto sería el circuito. A ver, a ver. No, pues es igual. Es igual. Como no estamos, como aquí los diodos no son ideales, pues no alcanza los 5 volts. Sí, pero bueno, pues así sería el circuito. Sí, aquí lo estamos considerando ideales, entonces no hay caída de voltaje en el diodo, no hay caída aquí en este diodo, y por eso estamos considerando que desde aquí hasta acá son los 10. Bien, no sé si hay alguna duda.